2023. ¿Comenzamos o qué hacemos? ¿Ya? Sí, doctor, ya empieza. Bueno, vamos a platicar un poco de lo que es el antebrazo, el aparato de supinación. Pues viene aparato de supinación, pero en realidad pues es pronosupinación. Muy bien. La rotación o pronosupinación de la mano está determinada por la rotación simultánea de las articulaciones radiocubitales proximales y distales. No porque piensen que el codo pues está prácticamente fijo en cuestión de rotación en el cúbito, no se va a mover. El codo tiene cierto movimiento en ambos huesos. Ya ves que son tres articulaciones en el codo, lo que es el radiohumeral, humerocubital y la radiocubital proximal. Entonces, prácticamente en la pronosupinación, casi todos se mueven esas tres articulaciones, a proximal y a distal también se van a mover. Entonces es importante que sepan que ustedes, como les digo, cada vez que veamos una clase, sería muy bueno que ustedes vayan tocando su brazo, su mano, su antebrazo para que vayan viendo qué tipo de movimiento tiene. Un solo hueso, el radio, asegura la precisión del movimiento girando alrededor del cúbito, mientras que este permanece como guía o eje del desplazamiento del antebrazo y de la mano. Básicamente el radio gira alrededor del cúbito. Eso es lo que quiere decir. ¿Sale? En este esquemita es lo que vemos. En la supinación, acuérdense como el hombre de Vitruvio, la palma de la mano se dirige hacia anterior y eso es una supinación. La supinación como una mnemotecnia es como suplicar, o sea, es poner tu mano hacia arriba pidiendo algo. Eso a mí me funciona como mnemotecnia, me funcionaba. Y la pronación, pues es al revés. La pronación es que la palma de la mano vaya hacia dorsal. Entonces, durante la supinación, los dos huesos permanecen paralelos. ¿Sale? Y durante la pronación, el radio cruza al cúbito y este movimiento es prácticamente de 120 grados. ¿Sale? No es un 180 grados como se pensaría, son 120 grados de rotación. Y el cúbito prácticamente, si se fijan en estos dos esquemas, prácticamente permanece inmóvil el cúbito. Pero aunque se pareciera que permanece inmóvil, tiene ciertos movimientos que son específicos de él. ¿Sale? Entonces, en el movimiento de rotación que estamos considerando, la cabeza del radio gira en el anillo osteofibroso. Esta es la cabeza del radio. Entonces, alrededor de él tiene un anillo y en ese anillo gira la cabeza del radio, que es la cúpula radial. ¿Sale? Mientras que su extremo distal lo hace alrededor del cúbito. ¿Sale? Esta va acá y se mueve hacia el otro lado. ¿Ok? El movimiento de pronación se ve facilitado por la curvatura pronadora del radio del cúbito. Si ustedes se fijan, los dos huesos no son perfectamente rectos, tienen cierta curvatura. Esta curvatura nos permite que no choquen los dos huesos, sino rozarían cada vez que ustedes hagan el movimiento de pronosupinación. Eso es importante porque al momento de hacer un procedimiento quirúrgico es importante dejar cierta curvatura al radio y el cúbito prácticamente donde casi siempre se fractura es en esta zona hasta acá. Entonces, si se fijan en esta zona, es prácticamente recto todo el cúbito. Y la membrana interósea no desempeña en esta ocasión alguna función. Prácticamente la membrana interósea está ahí de adorno durante ese movimiento. Acuérdense que la membrana pues realmente es una puerta de entrada a una arteria y aparte hace la función de unión a los dos huesos.
pero básicamente no desempeña ninguna función durante la pronosupinación. Esto es importante. Mientras que el radio pasa de lateral, como en este caso, a medial, la cabeza del cúbito hace unos movimientos. Ustedes ahorita que están ahí sentados, hagan el movimiento de pronosupinación y si se fijan el radio, guíense el radio con el pulgar. El pulgar es la antena del radio. Entonces, pongan el pulgar hacia arriba y hagan el movimiento de pronosupinación. Si se fijan, el que hace prácticamente todo el movimiento es el radio. Sin embargo, el cúbito, tóquenlo con la otra mano y él también se está moviendo. Hace esos movimientos, abducción y extensión, y después hace una abducción y flexión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente se aleja de la línea media y hace una extensión. Y después, igual, durante la misma alejamiento de la línea media, la flexión significa que se acerca hacia anterior. Entonces, el cúbito tiene cierto movimiento. ¿Y por qué funciona ese cúbito, ese movimiento? Porque a proximal, en esta zona, el cúbito en su tróclea no está perfectamente fijo. Tiene cierto movimiento que le permite hacer que el cúbito se mueva. Entonces, si estuviera perfectamente fijo aquí, pues el cúbito prácticamente no tendría ningún tipo de movimiento, pero tiene un pequeño movimiento que pues le permite hacer el movimiento completo. De la supinación extrema a la pronación extrema, el movimiento posee una amplitud de 120 grados. Si se fijan, ese es el cúbito y ese es el radio y está haciendo una pronosupinación. Y esto es neutro. La posición neutra es de especial ¿cómo se llama? Función durante una inmovilización con algún yeso, con una férula. Prácticamente una inmovilización funcional y una inmovilización que sea sin dolor y que no tenga problema, tiene que ser neutro. Si la pones en pronación o en supinación, básicamente vas a tensar los músculos y vas a tensar todo lo que está en medio y te va a crear cierta molestia. Entonces, lo ideal es que cuando ustedes inmovilicen algún tipo de el antebrazo, por ejemplo, sea en posición neutra, ¿sale? Ahora, este de aquí es donde se ve el movimiento que hace el cúbito. Es lo que les digo, con su mano izquierda toquen el cúbito para que vean cómo hace ese movimiento mientras el radio hace el otro movimiento contrario, ¿sale? Y esto es lo que les comentaba, la claudicación. La claudicación se les refiere al movimiento que hace el cúbito en el codo. No es la pinza que está nada más flexionando y extendiendo. Tiene cierta claudicación, o sea, cierto juego que permite hacer ese movimiento. ¿Sale? Esos son los movimientos, esos son los músculos que nos permiten hacer el movimiento de pronosupinación. El movimiento de pronosupinación es básicamente una función de músculos antagonistas. Mientras funciona el músculo, los supinadores, los otros músculos se tensan y los otros ceden. Así es, así funciona este sistema de pronosupinación para que ustedes como que pues, no todo el tiempo está en reposo los músculos. Si ustedes tocan igual su musculatura del antebrazo, mientras que de un lado se tensa, del otro lado cede y así va a ser. Son prácticamente antagonistas. ¿Sale? Por ejemplo, aquí en esto que les digo, el ligamento cuadrado, que es el pronador cuadrado, mientras está pronándose, perdón, mientras está supinando, el pronador cuadrado está haciendo mucha actividad. Es lo que les comento, son antagonistas. Y mientras está al revés, está pronando, el disco articular de la articulación radiocubital está funcionando más. De los músculos supinadores, el más importante es el bíceps braquial. Aquí está.
¿sale? El bíceps braquial que se esconde aquí atrásito, el bíceps braquial que se inserta aquí en esta zona, ¿sale? Y ese músculo es el más importante de los supinadores y equivale su trabajo a 1.1 kilos, su función. Ahora, el músculo supinador ayuda al bíceps braquial durante su función. Este es el músculo supinador, el que está aquí. Si se fijan, se inserta en esta zona y se insertan acá en esta zona de acá. Y este supinador viene desde la parte próxima distal del húmero en su porción lateral. Ahorita lo vamos a ver mejor con una imagen. Pero entonces, prácticamente el supinador hace una especie de como que desenrolla la cabeza del radio. Por eso se inserta en esta zona de aquí para que el radio se desenrolle a través de ese músculo y su trabajo es de 0.3 kilos. Aquí lo estamos viendo mejor. Es el músculo supinador. Lo ven aquí, lo ven acá y este se inserta acá en el epicóndilo lateral. Si se fijan cómo envuelve prácticamente lo que es el cuello y la porción proximal del radio y hace la función de desenrollar el radio en su parte más proximal. ¿Ok? Y si se fijan, este es lo que les comento. Están un músculo pronador por un músculo supinador. Entonces, mientras este desenrolla, este enrolla. Si se fijan, este esquema está muy bien porque hace eso. Te fijas cómo hace este desenrolla y este enrolla. Y este es el contrario. Igual aquí, este es el pronador cuadrado. El pronador pues, va a actuar en forma diferente al supinador como un antagonista. Este pronador cuadrado es en cuestión de anatomía, durante el abordaje quirúrgico al radio, cuando se pone una placa, se observa bastante bien cuando hacemos un abordaje aquí en esta zona y prácticamente lo desinsertamos y ya entramos aquí al radio. Los músculos abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor del índice actúan también sobre la pinza pulgar digital, que también tiene mucho que ver con la pronosupinación. ¿Sale? Aquí los estamos viendo. Extensor del índice, prácticamente están haciendo su función en esta zona y llegan hasta esta zona. Por eso es que lo que les digo, que funciona mucho, como es contrario, funciona en diagonal y esto lo manda hacia afuera para hacer la supinación y al revés en su antagonista en la parte volar para que haga la pronación. ¿Ok? Y los músculos pronadores son más fuertes que los músculos supinadores. Si se fijan, cuando en unas vencidas y esas cosas, la pronación es muy fuerte, el movimiento hacia adentro es muy fuerte y prácticamente la supinación, cuando hacen alguna llave no sé, de lucha o algo así y hace una supinación, prácticamente puede supinarla sin tanto problema, pero la pronación les cuesta mucho más trabajo. Y su acción se ve completada por el conjunto de los músculos flexores de los dedos. Ahora, el pronador redondo es el músculo más activo de los pronadores, ¿ok? Aquí se encuentra el pronador redondo, aquí los marqué, es este de aquí. Y viene desde acá, aquí es su origen y se inserta en la parte más distal, en el borde lateral del radio, ¿ok? Como lo enseñamos hace rato. El pronador hace un trabajo de 0.7 kilos y actúa ayudado por los demás músculos de la prensión, que es el flexor radial del carpo, braquiorradial y el pronador cuadrado. El pronador cuadrado fue el que les mostré hace rato que cruzaba aquí
en sus fibras transversas. ¿Ok? El músculo brachiorradial, que es el que les demostré, funciona igual, como una manera de pronación. Este músculo tiene tiene mucha importancia clínica, sobre todo en las fracturas de fracturas de radio distal. En ocasiones solamente se fracturan este fragmento. Entonces, por eso es importante inmovilizar completamente la articulación del codo. ¿Por qué? Porque este músculo se inserta aquí. Si no lo bloqueas a nivel del codo, se va a seguir moviendo. Es por eso que muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué me está poniendo un yeso hasta arriba del codo? Es por esto, gran parte de la función del brachiorradial, pues es traccionar en esa apófisis estiloides del radio y bloqueando su acción, es solamente bloqueando el codo y en forma neutra. ¿Ok? Este es el músculo brachiorradial, que es el que les enseñaba. Y el pronador cuadrado, que ahí no se alcanza a ver. Pronador redondo, perdón, que está acá arriba. Este es lo que les mostré, que los músculos son antagonistas. Uno desenrolla y otro enrolla, prácticamente. Y el conjunto de trabajo ejecutado por los músculos pronadores equivale a 1.6 kilos, cifra ligeramente superior a los músculos supinadores. Por eso es que les comento que los pronadores son más fuertes que los supinadores. Y el acto de prensión, esto es hacer un objeto, está asegurado mejor que el de apertura, o sea que agarras mejor, tienes más fuerza de sostener un objeto que el de liberarlo. Y ya eso fue lo que es este aparato de supinación. Rápidamente. ¿Alguna pregunta, duda? Doctor, el que enrollaba, solo para confirmar, ¿es el pronador redondo? Mira, te lo voy a enseñar otra vez en esta zona. Gracias. Este es el supinador. Este es el supinador. Ese es el que enrolla. El músculo supinador. Si te fijas, está en esta zona de aquí y es lo que hace. Hace como que le da vueltecitas y enrolla a la cabeza del radio. Y mientras el otro, el pronador, este es el que desenrolla. Entonces, este enrolla y este desenrolla. ¿Sí lo ves? Y de hecho, en esto de aquí, se alcanza a ver cómo lo está envolviendo completamente al radio en su parte proximal. Hay veces que se confunde mucho el radio y el cúbito cuando no estás acostumbrado a verlos, pero básicamente siempre en la parte proximal, siempre fíjense que está la cabeza del radio, que se le llama cúpula radial, ¿sale? Y está articulado con esta bolita que se llama capitellum. Esto se llama capitellum. ¿Ok? Entonces, les digo, siempre que estén así como que haciendo una descripción de anatómica, tóquense su antebrazo, su codo, todo eso para que vayan viendo cómo funciona su articulación y su antebrazo. Y precisamente por esto yo les decía que se considera el antebrazo la articulación más larga del cuerpo humano, porque actúan diferentes músculos en diferentes zonas, tienen unas inserciones distales, proximales. Entonces, si hay una fractura en algún lugar, segurito va a estar inestable esa fractura y siempre es quirúrgica. Eso siempre grábenselo. Una fractura de antebrazo en su diáfisis siempre es quirúrgica. ¿Por qué? Porque se mueve. ¿Vale? Sí, doctor. Pero nada más en adultos, niños. No en adultos. En niños es otro boleto. Definitivamente en niños puede ser muy tolerable ese tipo de fracturas y pega y les va muy bien. Pero básicamente a partir de los 13, 14 años ya se tiene que manejar como adulto porque ya su crecimiento se dio. Especialmente las mujeres, ellas crecen y maduran más rápido que los hombres.
Entonces ya a partir de los 13, 14 años ya se tiene que considerar un manejo como si fuera de adulto. ¿Ok? Bueno, pues órale pues, entonces nos ponemos de acuerdo para la otra clase. La que sigue son articulaciones de la pelvis. Y creo que ya con eso terminamos las articulaciones. Y después vienen problemas ahí de la columna de los niños y esas cosas. Pero nos vamos a poner de acuerdo. Yo puedo, la verdad es que puedo más en las tardes. En las mañanas se me hace bien difícil. Y de hecho a esta hora también se me hace difícil porque tengo que estar acá. Si pudiera hacer un poco más tarde, como a las 6, sería lo ideal. A ver si pueden hacer un espacio. ¿Sale? Ok, doctor. Cuídense, Sí, pórtense. ¿Sale? sí.